Muy buenas noches, estimados doctores. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. En nombre del Laboratorio Siegfried de Centroamérica y el Caribe y mi persona, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés de participar en este webinar, cuyo título le dimos El paciente diabético en época de COVID-19. En esta primera noche tenemos dos temas interesantes. El primero, contexto de la terapia combinada en diabetes en la epidemia del COVID-19. El segundo, experiencia de la telemedicina en el seguimiento y control del paciente diabético. El primer tema mencionado, contexto de la terapia combinada en diabetes en la epidemia de COVID-19, será presentada por el doctor Gustavo Marciaga, especialista en endocrinología que labora en el complejo hospitalario metropolitano de la Caja de Seguro Social, doctor Arnulfo Arias Madrid, y en la clínica de tiroides, diabetes y problemas hormonales de consultorios médicos Paitilla. El doctor Marciaga realizó su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Su especialidad como endocrinólogo la hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una especialización en enfermedades tiroideas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es profesor de la Cátedra de Endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Ha sido expositor en distintos congresos en Panamá como en el resto de los países de la región de Centroamericana. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana y Americana de Tiroides y es miembro de la Asociación Europea de Endocrinología, así como la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, entre otros. A continuación, por favor, el doctor Gustavo Marciaga tiene los micrófonos. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por esta invitación a discutir un poco sobre cómo manejar a este paciente diabético en cuarentena, sobre todo en esta epidemia que tenemos de COVID. Y bueno, para comenzar nuestra presentación, prácticamente pues les quiero señalar que estos momentos difíciles para la mayoría de pacientes, en la que tienen mucha incertidumbre, en la que se hace menos ejercicio físico, en la que consumimos más alimentos que de costumbre, pues resulta un panorama un poco desalentador para el paciente diabético. Sin embargo, pues tenemos ciertas terapéuticas que han ido cambiando, sobre todo con estudios tan interesantes como el estudio Verify, que abordaba la terapia combinada, lo cual llevaba al paciente diabético a un mejor control metabólico que lo que ocurría antes en este tipo de tratamiento escalonado que recomendaban hace unos años atrás y siguen todavía recomendando las guías internacionales. Para comenzar mi presentación, pues le quiero mostrar mi declaración de conflictos de intereses. Es una presentación con material de libre escogencia por el expositor, lo cual obviamente nos permite ser muy libres a la hora de decidir y sugerir ciertas aseveraciones y también información que vamos a ofrecer durante la charla. Y bueno, para comenzar nuestra presentación, quiero tocarle dos puntos en los que vamos a sedimentar toda la información discutida. Uno es cómo el control glicémico afecta las complicaciones y sobre todo por el COVID-19. Y el otro punto es cómo un control intensivo glicémico va a llevar a mejor expectativa de vida, mejor desenvolvimiento, mejor apego al tratamiento y cómo el estudio Verify ha sido muy importante para recomendar o por lo menos para abrir el espacio a terapias combinadas como primera línea en pacientes diabéticos. Para que tengan pues ustedes una idea, cómo la diabetes afecta al paciente diabético en tiempos de COVID, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre cómo la diabetes afecta al individuo. Principalmente porque, fíjense ustedes, cada 5 segundos una persona muere por complicaciones relacionadas con la diabetes. De estas realmente representan la enfermedad cardíaca 2 y 3 veces más que el resto de la población, algo que realmente es impresionante. De ahí que muchos cardiólogos pues tengan una muy excelente formación en cuanto al manejo del paciente diabético, debido a que realmente la diabetes es una enfermedad cardiovascular. Y verán ustedes que no solamente eso, las amputaciones, inclusive las amputaciones se ven incrementadas si no fueran accidentales, pues la única enfermedad, una de las principales enfermedades que produce mayor índice de amputaciones es la diabetes. Cada 30 segundos alguien pierde en el mundo una extremidad inferior por diabetes. Y en los accidentes cerebrovasculares también esta tasa va aumentando prácticamente de 2 a 4 veces respecto a las cifras normales en pacientes que no sufren de diabetes. Y es que la diabetes
no solamente afecta la calidad de vida del paciente en cuanto a infartos, amputaciones, problemas de CVS, también afecta la mortalidad. Y es que la mortalidad en diabetes se duplica respecto al paciente que no sufre de diabetes. Verán ustedes que representa 1.85 veces más que en mortalidad por cualquier causa. Y cuando hablamos de mortalidad por enfermedad cardiovascular, este efecto llega a ser hasta 1.76 veces superior a pacientes que no son diabéticos. Y es la enfermedad cardiovascular la principal causa. Entonces, a veces hay muchos subregistros, sobre todo en muchos países, sobre todo donde nosotros, países latinoamericanos, en la que el paciente pues llega a tener infartos, enfermedades cardiovasculares y no eran diabéticos, y se obvia esta enfermedad como parte de las causas de muerte. Entonces, evidentemente, tenemos un subregistro, principalmente al momento de definir si la diabetes estuvo o no presente en el momento de causar la muerte en estos pacientes cardiovasculares. Y bueno, esta muerte cardiovascular en diabetes se viene agravando y se viene empeorando cada vez que el diabético va tomando una complicación tras otra. Cuando los pacientes diabéticos se comparan con pacientes no diabéticos y no hay ninguna complicación, ningún factor de riesgo agregado, prácticamente sigue siendo el diabético tiene un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular por edad, y apuntado también a 1.000 pacientes años, a 100.000 pacientes años, lo cual demuestra que sin ser un paciente complicado, la diabetes sigue siendo más mortal que el paciente no diabético, la enfermedad cardiovascular. Y cuando tenemos ya tres complicaciones, llámense dislipidemia, hipertensión o tabaquismo, obesidad y demás, la diabetes llega a duplicar y triplicar las tasas de mortalidad y el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular que en pacientes no diabéticos. Entonces, cada vez que agregamos una complicación de cualquier tipo, cualquier factor de riesgo que añada mayor complicación cardiovascular, el paciente diabético va a aumentar su riesgo de mortalidad en comparación al paciente no diabético. Y esta complicación de tener diabetes y otras enfermedades cardiovasculares es muy semejante en diferentes enfermedades específicas. Por ejemplo, cuando vamos a evaluar la enfermedad cardíaca coronaria, encontramos que la muerte coronaria representa prácticamente 2.3 veces más el riesgo que en pacientes no diabéticos. Y cuando hablamos de infarto no fatal, este número es realmente un poquito más bajo, llega a ser hasta 1.82. Y cuando ya hablamos de enfermedad cerebrovascular, que es algo que mucha gente no habla, pero también el diabético llega a tener mayor tendencia a enfermedades cerebrovasculares, isquémicas y hemorrágicas, ambas, independientemente de que tenga o no un factor aterosclerótico como causal, encontramos que existe en el paciente que tiene enfermedad isquémica cerebral hasta 2.27 veces más que el paciente que no tiene enfermedad diabética. Entonces, este problema, como verán, es un problema que viene ya sea de muchos años atrás, y que también va afectando los parámetros hemodinámicos en el paciente diabético, y que el paciente diabético que ya está descontrolado por muchos años y que ya tiene una enfermedad cardiovascular, ya estaríamos entrando a una fase de contención del daño, no en una fase de prevención del daño, y es lo que queremos evitar. Queremos evitar llegar a tener un paciente diabético complicado, porque un paciente diabético complicado es un paciente que ya no podemos hacer mucho para intentar revertir ese daño que ya se realizó. Y cuando la gente compara diabetes con infartos, lo hace de una manera bastante fácil de entender. Tener diabetes es igual que haberse infartado. Entonces, es una fase bastante simplista para poder entender qué tan fuerte, qué tantos cambios hace la diabetes en el paciente individuo cualquiera que tenga diabetes. Fíjense ustedes, tener diabetes es inclusive tan importante y tan severo desde el punto de vista del riesgo de eventos de mortalidad que el paciente que ha tenido infarto al miocardio previo. Miren ustedes las líneas azules oscuras con las líneas rojas en las que encontramos una similitud en el comportamiento de ambas tasas en estas dos enfermedades. Entonces, ante este escenario de comportamiento bastante similar, se habla de que tener diabetes pues es muy semejante a haberse infartado previamente. ¿Qué pasa cuando comentamos tenemos la idea de incluir a ese paciente que es diabético y que se llegó a infartar? Esto es una combinación bastante letal, porque miren ustedes cómo las tasas de eventos de mortalidad que vamos a observar aquí en estas gráficas en azul claro
vean ustedes que prácticamente duplica sin ningún lugar a dudas las tasas de mortalidad tanto en hombres como en mujeres, aunque en hombres este escenario es mucho más caótico que en mujeres. Cuando hablamos de pacientes infartados, que no tenían un infarto, que no tenían diabetes, como verán ustedes en la línea inferior, prácticamente encontramos el lado contrario de las gráficas, en la que el paciente llega a tener menor mortalidad, llega a tener menor eventos de recaídas y de incidencias de infartos y obviamente de menor mortalidad. Entonces, en pocas palabras, con estas gráficas de un artículo publicado en el 2008 en Circulation, demostró que pues diabetes puede ser similar a haberse infartado previamente y el cuidado que debemos tener en un paciente diabético debe ser un cuidado estándar. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre el cuidado estándar más adelante y unas poquitas palabras a discutir sobre el escenario del COVID y diabetes. ¿Qué tanto la diabetes afecta a complicarse por esta enfermedad pandémica COVID-19? Y bueno, este virus ataca y me preguntan muchos los pacientes en la consulta, doctor, ahora que soy diabético, ¿qué tanto tengo la posibilidad de contagiarme con COVID? Y digo, bueno, contagiarse con COVID, esa posibilidad es igual en el resto de las personas. El problema no es contagiarse con COVID, el problema es llegar a un estado de severidad de la enfermedad, de gravedad de la enfermedad que lleve a requerir ventilación asistida. Y esto evidentemente es el punto en el que es más frecuente en el paciente diabético descompensado. No en el paciente diabético, que es un punto que hay que tomar en cuenta. No en el paciente diabético tradicional que va a la consulta, que es un buen paciente, que toma sus medicamentos como deben ser. Vean ustedes este cuadro que muestra una imagen bastante pintoresca en la que vemos a dos tipos de pacientes. El paciente con diabetes con glicemias bien controladas, con cifras debajo de 180, que es la cifra mayor que debe tener un paciente postprandial. Estos pacientes tienen una sobrevida de un 98.9%. Es un estudio chino que pues evaluó los pacientes que tenían este tipo de enfermedades infecciosas en China cuando comenzó la epidemia. Sin embargo, cuando el paciente diabético se descontrola, como verán en la parte inferior, el paciente diabético ya llega a ser víctima del virus y encontramos que estos pacientes que tienen control pobre, es decir, más de 180 miligramos por decilitro de glucosa, llegan a tener una mortalidad prácticamente del 11%. Esto es abismal, esto es preocupante, porque de tener prácticamente un 1.1% de mortalidad a pasar a un 11% de mortalidad es llamativo. Entonces, hay que tener a nuestro paciente en estos tiempos mejor controlados que nunca para evitar estas complicaciones y evitar la muerte. La diabetes descontrolada, la razón por qué lleva a mayor mortalidad es por las respuestas, vamos a decir, disminuidas inmunológicas frente al virus. Tenemos un sistema inmunológico débil, un sistema inmunológico que no puede responder adecuadamente y si responde de manera inadecuada, desproporcionada y llevar a mayor complicación. Vean ustedes este cuadro que también es interesante porque determina cómo los niveles de glucosa en sangre, cómo afecta diferentes parámetros inmunológicos de respuesta. Por ejemplo, tenemos aquí cómo la interleucina 6 en el paciente bien controlado a lo largo de la pandemia, a lo largo del desarrollo del ciclo del virus, prácticamente queda paralelo, completamente muy horizontal en este caso. Sin embargo, el paciente que tiene un descontrol bastante pobre, tenemos que este tipo de circunstancias lleva a un incremento de estas interleucinas aumentando el estado inflamatorio. También encontramos que el conteo de glóbulos blancos en el paciente diabético descontrolado es muy inferior en comparación al paciente que es diabético y que está bien controlado. Lo mismo encontramos con la proteína C reactiva, de igual forma también el conteo de neutrófilos y también lo encontramos con niveles de LDH que evidentemente hablan de que el paciente diabético responde mejor a los conteos de glóbulos blancos, a los conteos de neutrófilos, con menores cifras de proteína C reactiva, con menores cifras de LDH, y esto determina que el estado inflamatorio en el paciente diabético bien controlado es superior y una respuesta más efectiva que en el paciente diabético descontrolado. Entonces, esta razón es la principal razón por qué el diabético descontrolado representa un riesgo para complicarse por esta enfermedad del COVID-19. Y bueno,
Esto no nos debe extrañar. La diabetes, por muchos años hemos repetido hasta el cansancio de las capacidades que tiene esta enfermedad de complicar. Miren ustedes, por cada elevación del 1% de glicosilada, nada más y nada menos que encontramos un aumento desproporcionado de todas las complicaciones. Y sí, ¿qué tal si ese paciente que tiene 9%, que tiene 10%, le reducimos pues un poquito esa glicemia y comenzamos a bajar 1% de esas cifras que están en 10, en 14, en 16, y comenzamos a bajar un poquito esa glicosilada? Encontramos que al reducir la glicosilada a un 1%, la enfermedad microvascular, llámese aquí a retinopatía, nefropatía y neuropatía, se reduce un 37%. Esto hay que tomar en cuenta que es un estudio de largo plazo, pacientes relativamente bastante bien controlados y de recién evolución. Y esto es lo primero que uno observa. Cuando uno controla bien un paciente, las primeras respuestas se ven en el daño microvascular. Y vean ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de infarto, una variable muy dura, muy difícil de torcer en poco tiempo, esa reducción del 1% de glicosilada representa una reducción de un 14% en el infarto al miocardio. En cuanto a las muertes relacionadas con diabetes, esta reducción llega a ser hasta un 21%. Y en cuanto a cualquier tipo de enfermedad asociada a diabetes, esto llega a ser inclusive hasta un 21%. Todo esto fue significativo desde el punto de vista estadístico. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente diabético y está descontrolado? No solamente es controlar al paciente el estado sobre todo la parte del control de glucométrico, la teoría glucocéntrica de la diabetes, es también ver otras cosas. Es ver la presión arterial y llevar a una presión de 130-80. Es promover el ejercicio físico en el paciente y hacer más de 150 minutos a la semana. Y que sea dependiendo de las circunstancias del paciente, si es obeso o no es obeso, si es un paciente mayor, evidentemente es recomendable que sea ejercicio moderado, ¿verdad? Y usar aspirina si el paciente tiene una enfermedad, obviamente, de un daño ya cardiovascular establecido. La aspirina como prevención primaria está muy reservada a pacientes de muy alto riesgo. Realmente a muy pocos pacientes, diría yo, y lo cual solamente se debe utilizar cuando el paciente ya ha presentado una enfermedad cardiovascular preexistente. El uso de este antiplaquetario tiene una función y una utilidad bastante buena, sin tener mayores riesgos de sangrados gastrointestinales, que es lo que se ha visto que ocurre cuando usamos indiscriminadamente en pacientes que tienen solamente riesgos y no enfermedad establecida. Y bueno, también la parte del ejercicio, el control, como decía, la glicosilada, verificar si el paciente puede utilizar pues metformina, usar algunos de estos medicamentos orales que tenemos a disponibilidad, la dieta, que es algo que tenemos siempre en deuda con el paciente diabético, hablar sobre la alimentación y motivarlo a consumir alimentos que tengan bajo índice glicémico, el cesar el tabaquismo, algo que también debemos tocar. Casi nadie habla sobre el tabaquismo en la consulta, y es algo que debemos intervenir y solamente también inclusive tratar al paciente a través de farmacoterapias y hábitos de vida, y si no, pues buscar el apoyo de clínicas de tabaco que permiten al paciente dejar este hábito, que también empeora definitivamente las complicaciones cardiovasculares. El colesterol, que ya sabemos pues que hay que evaluar el riesgo y en base al riesgo determinar el uso de estatinas. Cada día se hace más estricto el uso de estatinas y más intensivo, lograr inclusive bajar LDL a cifras tan bajas como 70 o menos, dependiendo del riesgo del paciente. Y bueno, las guías del 2019 de la ADA pues nos hablaban de que tenemos que lograr cifras de 130-90, otros 130-80. Se ha visto que no ser muy estrictos con la presión arterial en estos pacientes, debido pues que evidentemente no se ha visto tampoco beneficio cardiovascular a largo plazo cuando tenemos cifras muy estrictas de presión arterial. En cuanto a los lípidos, pues 100, algunas guías como las europeas pueden inclusive bajar un poquito más. Y el tabaquismo, que es un punto importante, la hiperglicemia, 7%, 6.5 si el paciente no lo permite, y pues usar antiplaquetarios si el riesgo es incrementado, es decir, más de 10% a 10 años, pero pues principalmente con los cuidados necesarios de verificar que no tenga el paciente algún riesgo de sangrado gastrointestinal, que es lo que tenemos mucho cuando usamos de manera indiscriminada en pacientes con factores de riesgo, pero sin enfermedad cardiovascular establecida. Cuando hablamos de intervenir para que el paciente se controle rápido, uno siempre habla de medicamentos, pero no es el medicamento lo que la ciencia ha demostrado que funciona mejor. Realmente lo que mejor
funciona para reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo es el uso de un buen plan de nutrición y de ejercicio. Verán ustedes acá, pues, cómo la terapia intensiva en el estudio Steno 2 demostró que un paciente seguido de manera correcta, cercana, puede lograr que el paciente tenga un mejor control de su glicemia en comparación a terapias convencionales en las que solo se dan recomendaciones básicas de alimentación, en la que no se vigila su ejercicio, en la que no se vigila su actividad física. Y bueno, la terapia intensiva con dieta y ejercicio logra reducir los eventos cardiovasculares de manera bastante importante en pacientes que llegan a supervisarse. Por eso es que cuando manejamos diabetes tenemos que manejarlo junto a un equipo multidisciplinario, y aquí hay que introducir siempre a una nutricionista, si es necesario, a una enfermera, a una educadora en diabetes, inclusive a un oftalmólogo, para que revise la parte de la retina, y también verificar también si es necesario el análisis con esto que está tomando mucho auge actualmente, la falla cardíaca, la cardiopatía, la miocardiopatía diabética, también con el apoyo de cardiología para determinar si existe algún apoyo adicional dado desde el punto de vista cardiológico en estos pacientes de alto riesgo. Y bueno, vamos a hablar ahorita sobre la parte médica, la parte cómo este ejercicio se puede, y esta dieta se puede complementar, y cómo algunas formas diferentes de combinar los medicamentos pueden favorecer al paciente diabético a que logre mejor control. Los medicamentos para diabetes desde el 2008 más o menos, luego de los análisis hechos a la rosiglitazona, en la que demostraba que este medicamento llevaba un mayor tasas sobre todo de infartos y de reinfartos en pacientes diabéticos de alto riesgo, pues levantó las alertas de la FDA, y en la que pues se comenzó a recomendar que todo medicamento que estaba en desarrollo debería cumplir con un estudio de seguridad cardiovascular. ¿Para qué? Para darnos la seguridad a los médicos que manejamos diabetes de que un nuevo medicamento no aumentaría el riesgo de un paciente diabético frágil a tener un evento cardiovascular. Porque con la rosiglitazona, como verán, pues sí, el paciente diabético, cuando le dábamos estos medicamentos, aumentaba las tasas de falla cardíaca y empeoraba la situación cardiovascular del paciente. Y fue entonces de 2008 para acá que comenzaron los diferentes estudios. Comenzaron primero los de DPP4 a desfilar en esta gran parada de estudios. Miren ustedes, el primero fue el SABRE-TIMI, el EXAMIN y el TECOS, que fueron los principales desde el punto de vista de DPP4. Más tarde llegaron el CARMELINA, que prácticamente es muy reciente, y el CAROLINA. Y luego comenzaron los pocos LP1 que había en ese momento. Primero fue el elixanatides con el estudio de ELIXA, que fue muy neutral, quedó como que muy bien, muy neutral, muy plano para la prevención cardiovascular, no demostró gran beneficio. Después llegó el EMPA-REC, que abrió el camino a la prevención. Luego vino el líder, vino el SUSTAIN 6. Y bueno, ya ahora tenemos una gran cantidad. Tenemos el REWIND, tenemos el DECLARE, el CREDENCE, tenemos una gran cantidad de estudios cardiovasculares, ya más que todo asociados a comprobar, sobre todo a los análogos de GLP-1 como terapia de primera línea o de pacientes de alto riesgo, para evitar pues la progresión a estos eventos que no queremos en el paciente diabético, y los SGLT2 pues más enfocados en falla tanto renal como en falla cardíaca, pues, y esas son esas dos direcciones. Pero a pesar de que esos medicamentos están estudiando en esos factores, no todos los pacientes diabéticos tienen falla cardíaca, falla renal, o han sufrido un infarto. La mayoría no han tenido, y entonces nos estamos enfocando en pacientes diabéticos que tienen más de 10 años, porque un paciente diabético normalmente que tiene un evento cardiovascular mayor o un daño microvascular debe tener aproximadamente entre 6 8 años hacia arriba, pues de tener diabetes. Y entonces esto hace que tengamos que, ¿cómo tratar al paciente al principio, que acaba de llegar a la consulta, que acaba de debutar con glicemias de 180, de 220? ¿Cómo hacemos a ese paciente que acaba de diagnosticarse diabetes? ¿Cómo vamos a manejar a ese paciente? Y bueno, en este momento, la mayoría hace 5 años para acá, la mayoría de medicamentos de BP4 comenzaron a mezclarse muy bien con metformina. Y bueno, teníamos aquí todos los medicamentos que usamos tradicionalmente: la logliptina, la saxagliptina, la sitagliptina, la linagliptina y la vildagliptina. Todos estos tenían pues unas tasas que son bastante neutrales en cuanto a los eventos cardiovasculares. La mayoría tienen
un trabajo que puede ser ajustado a la tasa de filtración, lo que le permite ser la primera opción del manejo del paciente diabético cuando existe fallas renales. Y vean ustedes que prácticamente todos tenían una seguridad cardiovascular bien establecidas, excepto la sactagliptina, que pues sí había ciertos temores por las tasas incrementadas de hospitalización por fallas cardíacas. Otro que no pasó la prueba en este grupo fue la alogliptina, en la que un estudio post-hoc de su estudio del examen demostró que este medicamento también era un poquito peligroso al aumentar el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca. Algo que no se ha podido demostrar con estos tres medicamentos que quedan, que son la cita, la lina y la vildagliptina. Y verán ustedes pues, que la incidencia acumulativa de eventos cardiovasculares ha sido muy similar, la mayoría son bastante parejos, tomando a la cita como referencia, todos prácticamente tienen una incidencia acumulativa de eventos bastante menor y no son más, vamos a decir, no aumentan el riesgo cardiovascular en comparación al placebo, lo cual los vuelve relativamente bastante seguros, excepto en falla cardíaca, como les dije, con la saxa y con la alogliptina. Y bueno, el estudio TECOS, que ese fue el estudio que estudió, bueno, la redundancia, que evaluó a la sitagliptina en cuanto a análisis compuesto de 4 puntos y de 3 puntos, no demostró mayor riesgo, fue neutral respecto al placebo, tampoco aumentó las tasas de falla cardíaca, ni de hospitalización, ni muertes por falla cardíaca, y mortalidades por cualquier caso tampoco se demostraron un aumento cuando se usaba la sitagliptina versus el placebo en un grupo de pacientes en este estudio TECOS, pues publicado en el 2017. Y bueno, ¿qué pasa con la vildagliptina? La vildagliptina no tiene como tal un estudio para analizar falla cardíaca, pero sí tiene un estudio que permite visualizar lo segura que es la molécula en pacientes que ya sufren de falla cardíaca. El estudio VIVIT, un estudio que hablaba sobre el análisis de esta molécula en disfunción ventricular en diabetes, pues no muestra alteraciones como tal. Verán ustedes un estudio que incluyó 254 pacientes con diabetes tipo 2 y con insuficiencia cardíaca con fracciones de eyecciones de ventrículo izquierdo reducidas. Fueron todos aleatorizados a 2 brazos, tomando 50 miligramos de vildagliptina 2 veces al día, y la vildagliptina no aumentó como tal la tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca, lo cual demuestra pues la seguridad de esta molécula en esta patología. Verán ustedes aquí el cuadro en la que verán ustedes el placebo y la vildagliptina, ambos no demostraron reducciones importantes en las fracciones de eyecciones de la molécula versus el placebo. Tampoco hubo unas reducciones importantes, fue prácticamente neutral, fue muy parejo. Y verán ustedes que cuando se evalúa otras cosas en este grupo de pacientes, como eventos fatales y no fatales, muerte cardiovascular, empeoramiento, también fue muy similar la vildagliptina versus el placebo, lo cual nos deja a todos muy tranquilos sobre su uso en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, sobre todo falla cardíaca. Entonces, el medicamento es seguro, eso es importante, no hay que irse por la corriente de que ya las nuevas moléculas que tenemos disponibles, que sí tienen un beneficio de repente en la parte de falla cardíaca, no es por eso que tengamos que quitar entonces a estas moléculas que ya están funcionando y le han funcionado muy bien al paciente diabético, porque los estudios avalan su uso y dan seguridad en estos contextos. Y bueno, cuando vemos que la vildagliptina la seguimos por largo plazo y verificamos usando otros comparadores o otros medicamentos, y aquí sí no vamos a hablar exactamente de placebo, encontramos que la seguridad a largo plazo, un estudio que involucró inclusive llegando a más de 900 días de seguimiento, prácticamente las tasas de sobrevida cuando utilizamos la vildagliptina versus otros comparadores, otros medicamentos, sean sulfonilureas, SLT2 y otras, no hay como tal una mayor tasa de mortalidad, y la sobrevida es bastante similar en ambos grupos. Hablando un poquito de los SGLT2, que en falla cardíaca es prácticamente una indicación bastante fuerte del uso de este grupo de medicamentos, verán ustedes que los beneficios no son iguales en todas, y aquí además les dejo a los 3 estudios principales, el estudio EMPA-REC, el estudio CANVAS y el estudio DECLARE-TIMI, los 3 estudios disponibles actualmente para evaluar las 3 moléculas que tenemos en Centroamérica y Panamá. Verán ustedes que los MACE en algunos casos llega a ser una reducción bastante más fuerte en algunas moléculas que en otras,
también hay que tomar en cuenta que estos estudios son diferentes, no se pueden comparar cabeza a cabeza, porque el EMPA-REC usó medicamentos, pacientes, perdón, de alto riesgo y que ya estaban enfermos. El CANVAS usó un porcentaje mucho menor, un 60%, y el ICLER usó un porcentaje aún menor, casi de un 30-40%, lo cual hace que evaluar estas poblaciones no permitan comparar a estas moléculas una contra otra, pero sí se ha visto que en pacientes de alto riesgo el EMPA-REC logró una reducción importante, tanto de MACE como la hospitalización por falla cardíaca. Lo mismo lo logró hacer la canaglifosina, y la dapaglifosina no logró beneficio en MACE, pero sí logró un beneficio en las fallas cardíacas, lo cual son muy homogéneos, mejorando falla cardíaca, los tres medicamentos, pero cuando vamos a hablar de MACE, probablemente unos tengan quizás mejor respuesta que los otros. La liraglutide, que es la molécula que lleva la punta de lanza sobre los análogos de GLP-1. ¿Por qué? Porque la molécula que se estudió primero, fue el primer GLP-1 que demostró beneficios cardiovasculares, en la que se demostró, pero fue un beneficio un poquito más lento. Verán esta curva en la que usaban liraglutide, tenían una reducción de MACE que iba comenzando prácticamente a partir del año de tomar el medicamento, de inyectarse el medicamento diariamente. Tiene también sus puntos, sus toques interesantes cuando vamos a hablar sobre los índices de producir o no retinopatía diabética, que es un punto complicado a la hora de evaluarlo, porque no tenemos todavía la evidencia por qué estos medicamentos al iniciarse empeoran la retinopatía diabética. Pero pues hasta ahora no tenemos una prohibición, solamente una alerta para seguir vigilando el comportamiento del medicamento en pacientes que tienen enfermedad ocular. Y bueno, para comenzar a disecar un poquito el plato fuerte de la noche, que es el estudio Verify, un estudio muy interesante, un estudio que buscaba evaluar los beneficios a largo plazo de la intensificación temprana de la vilaglutina más metformina en comparación a la monoterapia. Entonces, este estudio pues buscaba hacerse una pregunta, es decir, bueno, ese paciente que llega a la consulta, que es diabético recién diagnosticado, ¿qué le conviene más? ¿Comenzar con metformina, esperar que se agote la metformina y después progresar hacia el avance, añadir otro segundo medicamento, en este caso vilaglutina, o es mejor combinarlos desde el principio? ¿No? Esa era la respuesta que quería dar este estudio. Y es interesante porque no hay ningún estudio reciente con similares características y con semejante población. Entonces, se intenta hacer un poco lo que ocurre en pacientes hipertensos, en la que usamos varios medicamentos a dosis bajas para buscar bloquear por diferentes puntos la hipertensión. O sea, acá también el estudio intentaba analizar si bloqueando la diabetes por diferentes puntos a bajas dosis lograba mejores respuestas en cuanto a recaídas. Y bueno, vamos a ver lo que dice el estudio. El estudio Verify es un estudio que usaba 2.001 pacientes. Eran pacientes de 55 años en promedio, con glicemias relativamente un poquito altas, no tan altas, prácticamente todas estaban debajo de 180 en ayunas, glicosidas de 6.9%, ligeramente normotensos, no estaban en el límite superior, tenían un índice de insulinoresistencia bastante similar en ambos, y la insulina en ayunos estaban en cifras prácticamente bastante normales, en 109, y encontrábamos también que la duración de la diabetes en este caso era de prácticamente 3.4 meses, o sea, recientes. No eran pacientes de 8 años, 12 años, 13 años que vas a ver en los estudios que hemos visto cuando vemos seguridad cardiovascular. En estos casos son pacientes recién diagnosticados, recientes, eran 53% eran mujeres, tenían unos índices bastante semejantes en lo que es el perfil lipídico, y tenían sobrepeso con ligera obesidad, 31.1 era su índice de masa corporal promedio, con un peso de 81 kilos y tasas de expiraciones normales. Las complicaciones microvasculares, a pesar de que eran recién diagnosticados, eran del 8% en los pacientes. O sea que sí habían un porcentaje que tenían complicaciones microvasculares. Y bueno, lo que queremos con este estudio es compararlo un poquito con LUCA-PDS, porque LUCA-PDS pues buscaba un tratamiento intensivo. Aquí queremos un tratamiento temprano. Si queremos ver quizás el análogo más parecido al Verify, es LUCA-PDS, que es el estudio de referencia para cuando hablamos de diabetes. El Verify es un estudio multinacional, multiétnico, es muy importante, es un estudio que busca
analizar la durabilidad del control glicémico temprano en pacientes que estaban recién diagnosticados. Era para ver si la evidencia que la progresión de la función de la célula beta, la resistencia de la insulina y de las complicaciones tempranas de la diabetes tenía un efecto más positivo o mucho mejor que cuando se combinaba el tratamiento del principio o cuando usaba metformina y entonces el paciente progresaba a la falla de tratamiento, al aumento de la glicemia, al aumento de la glicosilada y a requerir un segundo medicamento posteriormente. Y en LUCA-PDS, un estudio que usaba tratamiento intensivo y temprano, también eran recién diagnosticados, y era monoterapia versus monoterapia. Ahí no había mucho que hacerle. Y bueno, este estudio, el estudio Verify, es un estudio que tenía, como decía, dos brazos. Los primeros comenzaban a utilizar la metformina, la vilagliptina, cuando el paciente llegaba a tener un buen control glicémico, pues el paciente seguía y se avanzaba hacia el uso de otros medicamentos y si en la tercera fase el paciente no lograba el control metabólico adecuado, el paciente tenía que ir al uso de insulinas basales, que era la forma correcta para verificar los tiempos de recaída. Entonces todo se manejó en base a metformina, en el brazo placebo, y si no, se agregaba vildagliptina, y si no, entonces se agregaba insulina. Y en el grupo de intervención, todo se manejaba como metformina y vildagliptina, y si no respondía, entonces nos íbamos directamente al uso de insulina basal, y este fue prácticamente casi 5 años de seguimiento. Las visitas se hacían en este caso cada 3 meses en este estudio. Y miren la gráfica principal del estudio Verify. Este estudio que vale la pena destacar, que tiene como uno de los coautores a Estefano del Prato, el famoso doctor que mostraba las gráficas en serrucho, que decía que era el tratamiento estándar de la diabetes, llevaba este comportamiento en serrucho en el que el paciente se mejoraba, tenía un buen control glicémico, luego la glicemia se descontrolaba, se quería usar más medicamentos, más dosis, inclusive insulinas, y así la progresión llega a ser de manera zigzagueante. Sin embargo, él hablaba de atacar a la diabetes de manera proactiva. Y este estudio es parte de esa teoría que él tiene sobre el manejo proactivo de la diabetes y la combinación temprana de pacientes, de medicamentos para que el paciente diabético logre un control y tenga menos riesgo de complicaciones a largo plazo. Y vean ustedes que esta gráfica, que es la principal, en la que veamos que los pacientes que utilizaban insulina más vildagliptina versus a los pacientes que utilizaban metformina con placebo, o sea, sin nada prácticamente, versus placebo, prácticamente se lograba una reducción importantísima de un 49% del riesgo de recaer, de tener una elevación de la glicemia en comparación cuando usamos metformina. Es decir, que los pacientes diabéticos que usaban la combinación tenían 49% mejor respuesta y menor recaída de la diabetes, menores complicaciones, menor descontrol que el paciente que solamente usaba metformina, lo cual demostraba increíblemente lo fuerte y lo potente que es comenzar a utilizar estos medicamentos de manera combinada desde el principio y no usar la terapia secuencial que ofrecen las guías hasta el momento. Cuando íbamos a la falla del segundo tratamiento, es decir, cuando ya los dos medicamentos no hacían ningún efecto, prácticamente todavía ese beneficio se veía en el paciente que utilizaba la vilagliptina más metformina, y todavía pues la metformina sola seguía siendo inferior a la combinación cuando se buscaba un segundo medicamento, como es en el caso de usar la insulina glargina, que se usó como terapia de rescate. En estos casos, todavía el usar la vildagliptina más metformina tenía un beneficio que representaba una reducción de recaídas cuando la usabas combinada de un 26% en comparación a usar nada más metformina sola. En pocas palabras, sea que la uses como terapia de combinación desde el principio, vas a lograr un beneficio que se va a ver en el tiempo, en la primera vez que uses un rescate o en la tercera vez que uses un rescate con insulina, porque el paciente va a estar mucho más controlado por mucho más tiempo. Y estos beneficios se extrapolan a diferentes circunstancias y subgrupos. Por lo menos ustedes van a ver aquí una reducción importante en pacientes, sobre todo que son obesos y no son obesos, que son pacientes más añosos y menos añosos. También en pacientes que tienen
diferentes razas, es un estudio multiétnico. De hecho, se hizo en Centroamérica, en Panamá tuvimos pacientes reclutados para este tipo de estudios, y pues encontrábamos pues prácticamente que en nativos americanos, que se parecen mucho a nuestra etnia, pues el beneficio era bastante importante. También en pacientes de afroamericanos también había una respuesta interesante. En Latinoamérica, como verán aquí, representaba prácticamente un 46% de este caso en el caso de intervención y 66% en el caso del placebo. Y encontrábamos pues que este beneficio se veía muy similar a lo que se veía en otras partes del mundo, como Europa, sudeste asiático. Australia fue el único que no mostró beneficio, pero el resto del mundo, África inclusive, también se vio los beneficios de la terapia combinada versus la monoterapia con metformina. Esto también se puede extrapolar en pacientes que tienen falla renal y tasas de filtración disminuidas, que es algo que no se puede observar con tanta fidelidad, principalmente en aquellos pacientes que usan SLT2, que a medida que va disminuyendo la tasa de filtración debajo de 60, los beneficios de prevención no se ven. Acá sí el beneficio de combinarlos se mantiene, inclusive disminuyendo la tasa de filtración, y no se van disminuyendo, no se van debilitando esa capacidad de prevenir un incremento de la glicosilada o de las glucosas en ayunas. Y bueno, para concluir, tenemos que mencionar pues que esto es claro, los medicamentos del grupo de inhibidores del EPP4 no han demostrado una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, pero hoy se conocen que son medicamentos seguros en diabetes y que se pueden utilizar en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, y que evidentemente no tenemos mucha evidencia para recomendar la retirada de estos medicamentos. ¿Son seguros? ¿Se benefician de otras terapias? Evidentemente sí, pero son seguros y se deben mantener, si el paciente está bien controlado, mantener esa dosis correctamente como lo siempre lo ha tomado y que le ha ido muy bien. Es importante también señalar que la protección cardiovascular es importante, pero también es importante darle al paciente el cuidado estándar. Es decir, el paciente que tiene riesgo cardiovascular debe tomar su estatina, debe tomar, si tiene microalbuminemia, tiene que tomar su IECA o ARA2, tiene que darle al paciente la protección cardiovascular estándar. Y si en caso de que el paciente necesite más adelante el uso de un medicamento que requiera la protección cardiovascular inmediata en caso de falla cardíaca o falla renal, pues considerar evidentemente los nuevos medicamentos que están apareciendo, sin menoscabar pues el papel de control glicémico que dan los medicamentos más antiguos. El estudio Verify, pues un estudio que para mí representa uno de los grandes estudios del año pasado. Hay estudios para sentarse a discutir el año pasado. Uno de estos estudios es el estudio Verify, el estudio Carolina. Son estudios que replantean y cambian mucho la idea de algunos dogmas que nos han metido en la cabeza recientemente, pero que son estudios que han demostrado la seguridad de muchas moléculas que parecieran que no fueran tan buenas, pero sí lo son. Y, por ejemplo, este estudio lo demostró con una reducción importante de fallas terapéuticas, en la que el paciente que tenía el brazo de intervención con metformina y vildagliptina lograba unas tasas de recaída de un 43% versus un 62% en el brazo control, en la que solo tomaban metformina. Y también esos pacientes que tenían el tratamiento combinado con metformina y vildagliptina lograban mantenerse controlados hasta 61.9 meses, en comparación a aquellos pacientes que solamente tomaban metformina, los cuales mostraban un descontrol aproximadamente en 36 meses. Bueno, con esto pues les traigo lo que les puedo mencionar sobre el Verify, un estudio muy interesante que les invito a que lo tengan y lo puedan leer con mayor detalle, y pues espero en la ronda de preguntas sus intervenciones para discutir sobre los beneficios y si este estudio no cambia la forma de tratar al diabético. ¿Creen ustedes que este estudio va a cambiar las guías? ¿Creen que va a haber más estudios promoviendo las combinaciones? ¿O creen que solamente es una sola golondrina que no está haciendo ningún tipo de verano en este convulsionado mundo de terapias novedosas en diabetes? Sin más, pues los dejo para que sigan disfrutando de esta noche con excelentes presentaciones, y pues que pasen buenas noches y espero sus preguntas.
Sí, muchas gracias, doctor Marciaga, por su excelente exposición. Bueno, ahora vamos a la sección de preguntas. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, con mucho gusto, este es el momento para responderla. A ver. Bueno, no tenemos ahora mismo ninguna pregunta en el tablero. Bueno, si es así, siendo así, ok, aquí tengo una. Bueno, una felicitación por la excelente exposición del doctor. Gracias. Bueno, no. Me está chateando un asistente que dice que no puede escribir ahora mismo, que el chat no le permite escribir preguntas, pero bueno, todos los mensajes que tengo aquí son de felicitación por la excelente exposición, o sea que Gracias. aparentemente todo quedó claro. Bueno, en Muy bien. todo caso, si hay alguna pregunta, pues pudieran copiarla al correo y posteriormente se la podemos contestar, porque no tengo ahora mismo en el tablero ninguna pregunta. Podemos hacerla si quieres al final, con la siguiente ronda de preguntas, si te queda de repente alguna interrogante, con el mayor de los Ajá. gustos, vamos a estar aquí para poder responder. Perdón, Aquí tengo, doctor Marciaga, ahorita justo tenemos un par de preguntas que han entrado. sí, Eh, ahora sí. tenemos una pregunta que dice que si considera que los resultados obtenidos de este estudio deberían de cambiar el abordaje de los pacientes de nuevo de cara a lograr evitar complicaciones a largo plazo. Bueno, yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. La verdad que es una pregunta muy difícil porque no tenemos un oráculo para poder ver qué va a pasar en el futuro, pero yo creo que este estudio, los números que lanza son impresionantes. Duplicar el control en tiempo del paciente es algo que es muy fuerte, o sea, es algo que quizás va a llegar a cambiar las guías. Digo, un solo estudio no va a ser suficiente para cambiar las guías, estamos de acuerdo en eso, pero creo que a medida que muchas industrias y muchos medicamentos demuestren que su combinación es mejor que su uso escalonado, probablemente en unos 5 años vamos a tener un cambio de guías en la que se va a recomendar tratamiento combinado desde el principio. Porque realmente las respuestas son impresionantes. Nunca uno esperaría, y seamos muy sinceros en esta parte, yo no pensé jamás que usar metformina sola versus metformina más un DPP-4 va a duplicar el tiempo de control del paciente en rangos de glicosilada normales, es de 7% más o menos 0.5. Y este estudio demostraba que el paciente que le inicia tratamiento combinado se queda el doble de tiempo controlado. Y esto es bastante impresionante. Habrá que ver si los demás medicamentos logran también semejantes resultados, sobre todo en pacientes recién diagnosticados, porque todos los estudios ahorita de seguridad cardiovascular se están centrando en pacientes que tienen 10, 15 años con diabetes, no en pacientes que tienen 3 meses o 10 meses con diabetes. Son pacientes de larga data buscando irse por el camino del paciente ya añoso con complicaciones. ¿Qué hay del paciente que tiene pocos meses de ser diabético? Y aquí, al parecer, la combinación resulta bastante interesante. Pero yo creo que sí, va a haber un tiempo en el que las guías se van a cambiar y probablemente vamos a tener algo parecido a lo que ocurre en hipertensión arterial. Gracias, doctor. Aquí tenemos también otra pregunta. Dice, ¿cuál es el medicamento de preferencia para continuar con la terapia luego de de la no respuesta a metformina vilaglitina?
Bueno, es una pregunta muy interesante porque depende de las posibilidades en qué tanto descontrol tenga el paciente. Hay muchas combinaciones. El estudio nada más utilizó el uso de insulina glargina porque era un método para poder, vamos a decir así, homogeneizar los dos brazos, ¿no? Pero en la vida real usted puede utilizar las opciones que tenga disponible. En este caso, pues, hay una muy buena relación entre el uso de SGLT2 y DPP4 de manera combinada. Esa es una combinación bastante interesante. También tenemos la opción de usar, en este caso, GLP-1, pero ahí sí tenemos que quitar el DPP4. Y si el paciente está severamente descontrolado, llega a tener una falla al tratamiento con Vilda y metformina y glicosiladas de 10-15%, creo que ahí sería mejor ir directamente al uso de insulina basal para lograr llevar al paciente más rápido a control. Listo, gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice que ¿cree usted que con el problema de la pandemia se han descompensado más nuestros diabéticos por estrés? ¿Cómo podemos ayudarles aparte de los medicamentos? Bueno, lo importante aquí con los pacientes diabéticos, aparte de darle más medicamentos, porque el paciente a veces requiere nada más unos tips para poder controlarse adecuadamente. Lo más importante es que, le digo, la consigna es no ganar peso. Con no ganar peso en esta cuarentena y este encierro, prácticamente vamos a tener al paciente en un estado bastante fácil de manejar cuando todo esto pase. La no ganancia de peso es un factor que yo creo que ya no perder en ese sentido es bastante interesante. Lo otro es promover la actividad física en casa. Hay muchas personas y muchos pacientes que están utilizando clases virtuales de aeróbicos, de ejercicios funcionales en casa. Hay muchísimos, no tienen idea de la cantidad de formas diferentes de entrenarse en casa en la que los pacientes están utilizando y les gusta, les divierte. Eso es un punto muy importante, es una de las recomendaciones que deben dar a los pacientes. El otro punto es el uso de alimentos con bajo índice glicémico que tengan pocas calorías. Por ejemplo, no usar comida procesada, no ir al súper y estar comprando alimentos que estén ricos en calorías, helados principalmente. Tenemos que en Panamá ha sido una epidemia el uso de comida procesada en esta cuarentena. Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, también un factor, principalmente los fines de semana. Esos son factores que ayudan a manejar un poco esto. Sé que todos tenemos ansiedad y la ansiedad, el paciente y todos los manejamos prácticamente a través de los alimentos y hay que manejar esa ansiedad, lograr inclusive, si es necesario, intervenir para el manejo de la ansiedad, que es algo que muchos pacientes aquejan en estos casos por no tener las actividades que antes les causaban pues entretenimiento y pues la angustia de no saber el futuro tanto económico como familiar. Entonces, lo principal es enfocarnos en eso. La principal meta es no ganar peso y la segunda meta es fortalecer la actividad física, aunque sea en casa, y fortalecer la alimentación. No dejar que el paciente comience a utilizar alimentos procesados y comenzar a utilizar una alimentación saludable con alimentos frescos. Eso es lo principal, porque ya el paciente tiene el tiempo para cocinar, tiene el tiempo para educarse sobre los alimentos y de repente si tenemos este momentum para aprovechar que el paciente se enamore de una buena nutrición, lo va a hacer y se va a controlar mejor. Gracias, doctor. Aquí, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Si se ha realizado algún estudio sobre la eficacia o ventajas de la combinación de vidagliptina con otros antidiabéticos orales diferentes a metformina. Bueno, todavía no tenemos estudios que combinen la vildagliptina con otros, sobre todo SGLT2, que son quizás la molécula que mejor le va luego de la metformina a la vildagliptina, tomando en cuenta que con sulfonilureas no tiene mucha utilidad la combinación. La verdad, un paciente que no responde a esta combinación, usar sulfonilureas resulta no muy agradable porque eso trabaja a nivel pancreático. Sin embargo, con SGLT2 probablemente tengan una muy buena respuesta. Hay otros medicamentos que sí han tenido esa combinación y les ha ido muy bien, así que creo yo que el siguiente paso cuando tenemos un paciente que falla probablemente a esta combinación sería hacerlo con SGLT2 por la imperiosa de la lógica. Sin embargo, que les digo a ustedes pues que no hay un estudio formal con esta molécula y otro SGLT2,
porque como sabrán, pues la mayoría de SGLT2 tienen sus propias moléculas de DPP4, las mismas farmacéuticas tienen su propia molécula colega y hacen sus estudios con esas moléculas, pero los beneficios son bastante buenos y se pueden extrapolar a los otros DPP4. Listo, gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué opina en cuanto al manejo nutricional en relación a la recomendación de cambio de la calidad de los carbohidratos, incremento proporcional de proteína y grasa? Bueno, eso es algo que está muy de moda actualmente. Las dietas bajas en carbohidratos. La dieta baja en carbohidratos es, para mí, y bueno, lo que se ha visto sobre todo en la ADA de este año es que son las que mejores ofrecen respuestas en cuanto a la nutrición del diabético. El mejor control del paciente se logra con dietas bajas en carbohidratos. Y digo bajas en carbohidratos y no digo dietas cetogénicas, porque la cetogénesis no es una dieta que esté muy bien estudiada en pacientes diabéticos. La verdad que con mucho cuidado, porque tomar en cuenta que estas dietas son complicadas desde el punto de vista hepático y los perfiles de colesterol de los pacientes, pero la dieta baja en carbohidratos creo que es la mejor opción. Aumentar porciones de proteínas, aumentar porciones de grasas. Recuerden no sobrepasar el gramo por kilogramo de proteínas en el paciente diabético y menos si tiene microalbuminuria. Y en las grasas, pues aumentar el porcentaje de grasas esenciales y que no sean poliinsaturadas para evitar el consumo excesivo de grasa procesada. Me refiero a mantecas, mantequillas, mayonesas y embutidos y quesos que evidentemente llevarían a un peor desenlace en cuanto al peso. Aquí la variable importante es que tenemos que cuidar la alimentación, llevar al paciente a una comodidad de alimentación sin sacrificar otros órganos, como el hígado, en caso de la cetogénica, y también hacer que el peso se mantenga lo más bajo posible. Entre menos peso tenga el paciente, mejor control tiene. Listo, muchas gracias, doctor. Y aquí otra pregunta. Un paciente con diabetes mellitus que tiene tratamiento con DPP4 o inhibidor de DPP4, ¿puede asociarse con SGLT2? Gracias. Sí, sí, de hecho es lo que decíamos, que yo creo que la combinación no está mal. Yo pienso que no, los SGLT2 son muy complementarios con los DPP4. No son moléculas que tienen que competir. La verdad que no son moléculas que deben estar entrando en una competencia, son complementarios. Por ejemplo, los SGLT2 tienen un gran problema, aumentan el glucagón. Tienen muchos efectos benéficos, pero aumentan el glucagón y el glucagón tiene un problema, aumenta la glicemia en ayunas. Si un paciente que amanezca con 130, 140, le pones un SGLT2, no va a disminuir probablemente su glicemia en ayunas. Y aquí la combinación con DPP4, DPP4 va a lograr reducir ese glucagón. ¿Por qué? Porque el efecto incretínico de DPP4, ¿cuál es? Reducir el glucagón y aumentar la producción de insulina. Entonces complementa los defectos de los SGLT2 y resulta ser una combinación bastante interesante que, bueno, repito, no se ha demostrado directamente con vildagliptina, pero si extrapolamos lo que se ha demostrado con otras moléculas, probablemente tengan una muy buena combinación. Lo que sí no combina muy bien, la verdad, es el uso de sulfonilureas con SGLT2, el uso de sulfonilureas con DPP4, porque pues, su función realmente ya están hechas para rescates de pacientes muy descompensados y pacientes que tienen problemas económicos que no pueden costear un tratamiento un poquito más preciso para sus patologías y para su enfermedad. Pero realmente la combinación que te diría yo que en orden, dependiendo de cómo ustedes lo manejen, sería metformina, DPP4 y SGLT2, y en esa combinación ir manejándolos, unas primeras, otras después, dependiendo de la condición y de la condición individual de cada paciente, ¿no? Principalmente. Bueno, queremos agradecer al doctor Gustavo Marciaga por excelente disertación en cuanto al tema de la terapia combinada en pacientes diabéticos en época de COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente participación. Gracias. A continuación, le presentaremos el tema experiencia de la telemedicina en el seguimiento y control del paciente diabético. Para ello quiero presentarles al doctor Edgardo Gaitán, quien es el médico tratante en el Centro Médico Consultorios América, aquí en la ciudad de Panamá.
y al mismo tiempo está a cargo de la Escuela de Diabéticos de esta misma institución, en donde ha tenido experiencia por muchos años de participar en discursos y docencias para distintos medios de comunicación, tanto en la radio, prensa y televisión. En cuanto a sus actividades principales, son la medicina interna con énfasis en endocrinología, particularmente en diabetes y trastornos alimenticios. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Fue fundador de la Escuela para Diabéticos hace 21 años. Editor de la revista Escuela para Diabéticos, con circulación en Centroamérica y República Dominicana por 5 años. Es productor de Hablemos de Salud, programa del Sistema Estatal de Radio y Televisión por 17 años. Y expositor de temas de salud en RPC Radio por 5 años. Es columnista para los principales medios escritos como La Estrella de Panamá, un periódico aquí de la ciudad de Panamá, y el periódico Metro Libre. Conductor del programa llamado La Hora con el doctor Gaitán en Plus TV. Así que, sin más preámbulos, pues a continuación, doctor Edgardo Gaitán. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Le agradezco a todos el esfuerzo de estar aquí a estas horas. Para el organizador y también al doctor Marciaga, que nos ha hecho un estupendo panorama del tratamiento actual de la diabetes, que continúa siendo desde hace décadas uno de los principales problemas de salud. Pido disculpas por los problemas técnicos con la imagen. Por algún motivo, últimamente he estado teniendo este tipo de problemas debido a la saturación que se ha ocasionado en el sistema de internet, porque ahora las clases son en línea, los muchachos están en la escuela, mucha gente está en la escuela, en la casa, y entonces la saturación es algo con lo que no podemos prever en qué momento se presenta. El uso de las tecnologías de la informática y la comunicación en los pacientes diabéticos en la cuarentena es un tema muy amplio y fascinante, y cada quien lo va a tomar por cómo les sea más fácil. Lo más importante que voy a dar hoy es tratar de hacer un panorama bastante sencillo y simple por donde cada uno de ustedes pueda animarse a entrar en este campo y a hacer progresiones escalonadas poco a poco, y a medida, sobre todo, que toman experiencia en el manejo de las diferentes plataformas, y también toman experiencia sus pacientes, porque el problema con las tecnologías de la información y de la comunicación es que son de dos partes que están lejanas, a las que muchas veces les es difícil coordinar, como nos está pasando a nosotros en este momento, en donde parece que tenemos un buen audio, pero no parece que tenga una buena imagen. Eso, imagínense lo que va a causar cuando se trata de un paciente poco familiarizado. Esa quizás la última de las razones por las que la Escuela para Diabéticos empezó a trabajar. Hace 21 años era un programa hipotético en donde no se conversaba acerca de esto. Sin embargo, ya estaban las bases teóricas de que los diabéticos que estaban mejor educados podían obtener mejores resultados e incluso podían tener una vida más larga, lo cual se ha demostrado en nuestro país, en donde los diabéticos alcanzan en muchas ocasiones más allá de la esperanza de vida del diabético. Así que eso fue lo que ocurrió hace 21 años. Nos juntamos un grupo de amigos y ahí participaron nutricionistas, cardiólogos, internistas, enfermeras, fisioterapeutas, y empezamos a llamar a los pacientes a hacer reuniones en el auditorio del hospital donde trabajábamos en ese tiempo. Tengo que confesarles que al inicio fue una situación atemorizante. Era la primera vez que intentábamos hacer esto y no estábamos seguros de cuál iba a ser la respuesta. En la primera reunión que llamamos, tuvimos un lleno tan grande que no cabían en el auditorio y hubo que dejar las puertas abiertas y conseguir sillas para poder acomodar el resto de la audiencia que fue. Y eso creo que sirvió para nosotros como un estímulo tremendo de continuar. Así que a partir de eso y de los 21 años que han seguido, nos hemos caracterizado por hacer reuniones mensuales
en donde hablamos no solo del control de la diabetes, sino de otras enfermedades. Porque como decimos habitualmente, sería una gran ironía que alguien se salve de la diabetes y se muera de un cáncer de próstata o de seno o de cervix, que son enfermedades que pueden, al detectarse tempranamente, evitarse las complicaciones, la mortalidad. También en muchas ocasiones, para incentivar la actividad física, que es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes, pues nos dedicábamos a hacerles actividades al aire libre con ejercicios y también con demostraciones de lo que es el esquema que para nosotros ha sido el elegido, el llamado plato saludable o plato de Harvard, porque a pesar de que contamos con apoyos individualizados para la nutrición de los pacientes, el plato Harvard es tan simple que se presta para que lo podamos comunicar y utilizar y valorar, recomendar a través de las tecnologías de la informática y de la comunicación con mucha facilidad, como vamos a ver un poquito más adelante. También durante 5 años estuvimos distribuyendo la revista Escuela para Diabéticos, que todavía está en el recuerdo de muchas personas, y cuando los encuentro en actividades médicas me dicen, oye, yo las conservo todas porque los temas nunca pasan de moda, porque eventualmente la revista estuvo organizada para eso. Además de eso, hemos incursionado con radios, con radioemisoras a través de internet, y entrenamos a los pacientes a través de estos medios en uso de glucómetros, en uso de los esquemas de alimentación, en diversos modos para realizar actividad física, las características de sus medicamentos y la insulina. Pero también añadimos que a los miembros, que en algunas ocasiones son personas de mayor edad, los incluimos en minicursos para el uso de teléfonos celulares, tablets y algunas aplicaciones que quizás para nosotros los que estamos aquí reunidos sean fáciles, pero como ustedes podrán ver, hay mucha gente que todavía no tiene acceso a estas tecnologías, pero que con un poquito de paciencia que se les dedica pueden lograr algunos resultados muy buenos. Y bueno, así nos pasamos 21 años y llegó el caos. El caos comenzó en Wuhan en diciembre del 2019 y llegó a Panamá en marzo del 2020 y súbitamente todo se interrumpió. Las personas dejaron de ir a los consultorios, algunos médicos que también somos personas de riesgo, tuvimos que parar nuestra práctica por primera vez en la carrera profesional. Y la pregunta que surgió, ¿qué fue? ¿Qué puedo hacer? Bueno, les voy a comentar algunas de las cosas que pudimos hacer en este tiempo y que realmente nos hacen sentir orgullosos a todo el grupo, porque a veces decimos, necesitamos otra cuarentena para poder descansar de todo lo que hemos hecho en esto. Voy a centrarme más que nada en una de las redes sociales o servicios de mensajería, el WhatsApp, porque es el más universal de todos y está con todos. Dentro de las cosas que hacemos con los pacientes es solicitarles reportes diarios de su glicemia y de sus actividades, y en pantalla ustedes tienen un diálogo que es bastante frecuente en el grupo, que se compone de varios cientos de personas. Utilizamos mucho el mecanismo de WhatsApp que se llama lista de difusión y no los llamados grupos, porque en las listas de difusión el control lo puede tener más fácilmente quien expone. No recibe en ese momento interacciones a través de esa línea de las personas que participan, y pueden ser luego hechas preguntas a través de la línea individual del ponente, y también nos da la facilidad de recibir respuestas y calificarlas como correctas o mejorables de parte de los pacientes, porque dentro de las actividades a menudo hay premios de incentivos a los participantes, premios muy pequeños que no tienen un gran valor monetario, pero que con el tiempo se han hecho algo así como algo de lo que están orgullosos los participantes: diplomitas, medallitas, algunos utensilios de casa, y también contamos con algunos glucómetros de reconocidas marcas que periódicamente los distribuimos. Y el uso de los glucómetros es una de las partes más importantes de lo que utilizamos en la Escuela para Diabéticos. También hemos incursionado en la discusión de noticias. De acuerdo a la trayectoria que hemos podido tener durante tantos años en los medios de comunicación, sabemos que es muy importante la discusión de las noticias para el cuidado de la salud
Y en el desarrollo de la charla vamos a ver ejemplos más detallados de esto. Y conversamos acerca de aquellas cosas que tienen que ver con la recuperación del estado de la salud social individual, pero también de eso que nos angustia mucho, como muy bien mencionó hace unos minutos el doctor Marciaga, la recuperación económica, porque la pandemia de problemas económicos también está afectando el nivel de control que ejercen los diabéticos. Así que se impone más que nunca el que nosotros podamos estar en una comunicación continua, efectiva, pero también afectiva con el paciente, porque ustedes todos como actores participantes de la relación médico-pacientes saben hasta dónde el peso de esa afectividad puede hacer que la acción sea mucho más benéfica para el paciente y más fácil a la hora de la relación laboral para nosotros los médicos tratantes. A través del WhatsApp, con el servicio de fotografías, hemos podido compartir multitud de laboratorios, resultados de diversos tipos de imagen, biopsias y muchas cosas de estas. Como ustedes ven, está cortado la identidad por razones obvias de todas las personas que participan, pero el llevar un archivo de esto es muy importante. El WhatsApp te permite que tú tomes todo un chat con una persona y lo envíes a tu correo electrónico y luego lo puedas imprimir anexándolo a un expediente o guardándolo como parte de un chat o de un expediente digitalizado de cada paciente. También a través de este servicio es relativamente fácil introducir a los pacientes a cosas extremadamente complicadas, ¿sí? Como son estos resultados del estudio de SCT que todos nosotros conocemos, pero que para los pacientes cuando ven esto dicen, Dios, ¿y esto qué significa? Y para ellos una clase preliminar es la introducción a la comprensión de las gráficas matemáticas. Así que esa es una de las partes más importantes que siempre incluimos en la rotación de temas en la escuela para diabéticos. Este tipo de cosas nos permiten al cabo de un tiempo compartir con la audiencia de los diabéticos, de los pacientes, del público, algo que a veces es difícil de creer para algunas personas, pero ellos están en capacidad de analizar, por ejemplo, los estudios o los resultados del estudio Steno 2, los resultados de estudios en donde se muestran curvas de Kaplan-Meier, que son para nosotros los médicos algo muy transparente, pero no así para el público en general. Igual tenemos también el desarrollo de programas de alimentación para el diabético y como les dije inicialmente, nos basamos muchísimo en el plato Harvard, un esquema muy sencillo que con solo una figura puede poner al paciente en la dirección correcta. Algunas personas son un poquito más detallistas, un poquito más perfeccionistas y dicen, no, pero es que ahí le falta. Uno tiene que poner un poquito más de esto, añadir aquello. Y yo siempre trato de poner algunas fotografías que he tomado de incógnito en restaurantes de la localidad donde vemos lo que es el plato natural, común del panameño y que sé que se repite en otras partes de América Latina, en donde el plato es una colección inmensa de carbohidratos, en donde, por ejemplo, los panameños que nos caracterizamos como grandes comedores de arroz, hacemos un cúmulo de arroz al cual le añadimos otro cúmulo de macarrones o espaguetis y terminamos con algo que nosotros llamamos plátanos en tentación, que no son más que plátanos muy maduros, muy dulces, horneados. Y a eso lo acompañamos de un gran refresco con una gran cantidad de azúcar que se sedimenta en el fondo del vaso. Cuando usted compara el plato de la alimentación con ese esquema, usted nota que el salto es cuántico, que es un salto inmenso para los pacientes que los puede llevar a realizar mejoras importantes. Y en el caso de los pacientes que están en restricción de movimientos por la cuarentena, puede ser un elemento importante que los lleve a eludir la subida de peso de la que muchas personas se están quejando en estas circunstancias. Una sola diapositiva puede dar origen a todo un día de charla, porque para los pacientes el descubrir cómo actúan cada uno de esos medicamentos que tienen les da una sensación de control, de confianza y de confianza con su médico tratante, lo cual es sumamente importante. Por eso, a menudo, una sola charla
o una sola diapositiva puede ser el material para toda una exposición. Así que es algo bien importante y yo les recomendaría mucho el método de una charla, una diapositiva, y lo vamos a ver cuando analicemos un poquito más de otras tecnologías de la información. A través de esto también podemos ponerlos en antecedentes de cosas tan importantes como el resultado de la actividad física sostenida durante años, ¿no? Cómo las personas pueden tener reducciones tan importantes a través de los cambios en el estilo de vida, como ya lo demostró hace varias décadas el estudio finlandés, en donde obtuvo un 58% de la reducción de riesgo, o en donde el estudio DPP nos mencionó todo lo que puede lograr la metformina sola, pero que si hay cambios en el estilo de vida adicionales, los logros son aún mayores. Esto, aunque parezca difícil de creer para el que no está familiarizado, les digo, es algo que los pacientes pueden asimilar. Y lo más curioso es que cuando tienen esta data a su favor y la han podido entender, la han asimilado, se les ha repetido multitud de veces, ellos empiezan a vivir de esta manera. Esto es muy importante porque una de las cosas que más frustran en el tratamiento de la diabetes, de la hipertensión y las actividades crónicas es que el público se rehúsa a cambiar los estilos de vida que ha llevado durante todo el tiempo anterior y dicen, oye, y ahora quieren que yo deje de hacer algo que he hecho así toda mi vida. Esto puede ser un buen apoyo. Adicionalmente, a través de los videos de un servicio del que analizamos hoy, el WhatsApp, tú puedes darle indicaciones muy precisas de cómo realizar ejercicios de diferentes estilos, de diferentes modalidades. Por ejemplo, en esta diapositiva que ahora ven, les muestro los ejercicios con bandas de resistencia. También existen los tubos de resistencia y este autor en especial se llama Curtis Adams. Era un futbolista profesional del fútbol americano que luego de retirarse se dedicó a producir videos, a dar clases a escuelas de ejercicio y realmente es importante porque dedica gran parte de su esfuerzo a enseñar a personas de edad avanzada a hacer ejercicio, gente que jamás lo había hecho y que de ahora de pronto tienen una motivación, casi siempre una enfermedad o una complicación, y él les enseña a realizar ejercicio que creo que a veces es como poner disfrazada una rehabilitación. Si se fijan en la pequeña figura que está allí, Curtis Adams está al frente y hay una persona detrás de él que está, es una persona de edad, está parada y está siguiendo el ritmo de sus ejercicios. Pero hay otra persona muy al fondo que está sentada, porque gran parte del material se centra en estas tres modalidades. Una persona muy activa como el que está al frente, una persona con menos nivel de actividad y una persona que incluso se ejercita estando sentado. Esto abre todo un universo de posibilidades y de aceptación para los pacientes, que un problema que dicen es, y ahora me van a decir que yo tengo que salir a correr no sé cuántos kilómetros. Ahora a esta edad me van a decir que yo tengo que hacer tal cosa. Yo ya estoy muy viejo para eso. Bueno, si tú adaptas el nivel de ejercicio a cada edad, puedes tener éxitos importantes, porque multitud de estudios han mostrado éxitos aún en personas de edades avanzadas. Bueno, los mensajes que envíen a los pacientes, la fórmula que nosotros tenemos es una triple terapia, ¿sí? La triple terapia de los mensajes es un mensaje de información, un mensaje de motivación y un chiste, ¿sí? Porque los estudios han mostrado, los estudios y los mismos psicólogos que forman parte de nuestro grupo avalan esto y lo apoyan, es que cuando las personas ríen, aprenden mejor, aprenden más rápido y les es más duradero el recuerdo. Así que todos los mensajes llevan esa triple terapia. También a través de esto podemos revisar sus lecturas de glicemias diarias y incluso ahora en la pandemia les cuento que tuve la necesidad de iniciar en insulinoterapia a un paciente que nunca lo había usado, lo cual es todo un reto. Pero a través del WhatsApp pude enviarle un video que muestra cómo usar las plumas de insulina glargina y luego a través del servicio de videollamada lo fuimos guiando hasta que fue capaz de aplicarse su primera dosis de insulina con una pluma. Y como siempre pasa en las demostraciones de la Escuela para Diabéticos,
después que se la aplicó, dijo, y eso es todo. He estado tantos años teniendo miedo de esto y eso es todo. Eso da idea de hasta dónde la interacción puede ser poderosa y debe ser motivada porque puede hacerse más tempranamente. Nosotros trabajamos mucho con un grupo de pacientes que eran los antiguos empleados de la zona del Canal de Panamá, que están actualmente administrados por una compañía que se llama AXA Systems. Y ahora, en medio de la cuarentena, la interrupción de las actividades económicas, perdieron la continuidad de sus recetas y del surtido de sus medicamentos. Así que pudimos coordinar con las autoridades de esta compañía el que las recetas que enviábamos por WhatsApp tuvieran validez en las farmacias donde ellos recuperan habitualmente sus medicamentos. Y esto tuvo tan buen éxito que los pacientes se sintieron complacidos y al poco tiempo empezaron a promover un movimiento en donde lograron llevar esta misma iniciativa a los centros de salud y al Seguro Social, que también empezó a despachar con recetas que se transmitían de esta manera. Creo que fue un gran avance para la medicina panameña y que ojalá y no se pierda después de que el sentido de urgencia se haya perdido, así como tampoco espero que se pierda el ímpetu de la educación a distancia que se ha logrado a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales. Dentro de las cosas que también compartíamos con los pacientes estaban las recomendaciones que han sido avaladas como la mejor línea de defensa contra el COVID-19, las técnicas correctas de lavado de manos, la evaluación y el uso de las mascarillas, la fabricación de mascarillas caseras que pudieran ofrecerles un mejor nivel de protección y sobre todo los conceptos que hacían que reforzaran la cuarentena y que ellos estuvieran pasando la experiencia de la cuarentena de una manera en que sintieran que tenían la mayor dosis de control de las situaciones. Así que discutíamos videos de formas de hacer mascarillas como las que tienen allí en la foto y eso les ayudaba a mejorar lo que ellos estaban sintiendo en parte con la cuarentena, con el encerramiento que aquí en Panamá fue obligatorio. Otra cosa a la que también nos dedicamos mucho fue al combate de la desinformación, porque algo que sabemos desde que recibimos entrenamiento hace varios años de parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en lo que eran los esquemas de tratamiento con las epidemias, porque participamos desde el año 90 en el combate a la epidemia contra el cólera que en ese tiempo azotó a toda América Latina, pues era que la desinformación era algo que iba a ser paralelo con la epidemia y que podía causar más muertes y más daños o tantos como la epidemia. Así que les pedimos a las personas que nos veían en los programas de televisión que nos enviaran mensajes de los cuales ellos quisieran tener detalles o explicaciones. Todos esos mensajes que ellos tenían o que querían aclarar, utilizábamos también el servicio de Internet poniéndolos en Google, que tiene un servicio verified o verificado que revisa lo que uno le pega, se queda con las 30 primeras palabras y verifica si aquello es una información falsa y te devuelve resultados que por ahí mismo le podíamos enviar por el WhatsApp a los pacientes, haciéndolos inmunes a ese tipo de fake news o informaciones falsas tan dañinas. Así que los difundíamos a través de la lista de difusión y tuvimos que hacer varias listas porque, como ustedes saben, el WhatsApp solo permite 256 miembros en cada lista de difusión y realmente no alcanzaba para la respuesta que tuvimos porque cada vez se fueron sumando más y más y más personas que también querían participar y aprender un poquito de esto. Así que también desmentir noticias, las noticias falsas, las fake news son instrumentos políticos, económicos, sociales de desestabilización y muchas veces tienen redacciones extremadamente perfeccionadas. Así que teníamos que verificar aquello y pasarle a los grupos, a las listas de difusión, la realidad de cada cosa. Esto es importante porque de esa manera los llevábamos a tener un sentido de control
adecuado. También filtrábamos y discutíamos noticias relevantes. Por ejemplo, esta en donde les hacíamos o les compartíamos el hecho de que ya la humanidad se había sobrepuesto a una terrible enfermedad que era la viruela y que en la actualidad estaba extinta. Y por otro lado, noticias esperanzadoras. Oye, un esteroide reduce en 1/3 la mortalidad de los pacientes graves de COVID-19. Ese tipo de cosas sientan una base emocional con el paciente que dice, bueno, es verdad, hay algo que ellos pueden hacer conmigo. Incluso tuvimos pacientes que tuvieron lesiones. En un caso particular que recuerdo, una señora tuvo una quemadura importante en un pie cuando se derramó sobre ella líquido caliente de la estufa. Y a través de las llamadas, de las videollamadas del WhatsApp, pudimos dirigirla a lo que tenía que hacer porque no estaba en esta misma ciudad. Estaba en un pueblo del interior de Panamá y a través de las videollamadas verificamos las lesiones, le hicimos recetas que fueron por WhatsApp y la veíamos todos los días con fotografías y videos de control de cómo iba, hasta que llegó un día en donde la hija que estaba a cargo de todo me dice, ya no llevaré a mamá a curaciones, solo se lo haré en casa. Me dieron ya los implementos para hacerle la curación y espero ser una buena enfermera. Y se declaró contenta de sentirse útil. También incentivamos la donación de sangre, que ahora en cuarentena fue algo extremadamente importante, y reforzamos con gráficas, con explicaciones, con charlas, los protocolos que hay que seguir para salir y entrar de la casa, manteniendo el máximo de seguridad. Otra cosa en la que nos enfrascamos fue contra las fake news que ponían a nuestro país en una situación muy desfavorable, como que aquí lo estábamos haciendo todo de muy mala manera. Y entonces, dada la familiaridad que ya tenían con las gráficas, pudieron revisar cuáles eran las posiciones correctas de las tasas de muerte por millón de habitantes en todos los países de América. Y así podían reconfortarse un poquito los pacientes viendo que el esfuerzo del que ellos formaban parte estaba dando resultados. Hay también que tomar en cuenta que una de las cosas más afectadas fue la estabilidad emocional de las personas. La llamada nueva normalidad no va a ser buena para todos. Y de hecho, este es uno de los ejemplos en los que también a veces tenemos que brindar un poquito de apoyo emocional y consuelo. Como ustedes pueden ver, tiene una persona que dice que ahora se está dedicando a la venta de mascarillas, comidas a domicilio, líquidos de limpieza, y sin embargo como profesión es un ingeniero naval que en este momento ha quedado desempleado, y su esposa es ingeniera industrial también desempleada. La nueva normalidad va a estar plagada de estas cosas y nosotros como médicos vamos a tener que aprender a ofrecerles alternativas que puedan cuidar lo mejor posible la salud de ellos, pero al costo que sea asequible para ellos. Igual hicimos con otros profesionales. También tenemos listas de apoyo y de contacto con los visitadores médicos, un ramo profesional en la que forman parte un grupo significativo de amistades de décadas, y a ellos también les aplicábamos la receta del mensaje de la triple terapia, y todos los días les transmitíamos estos mensajes usando una analogía a la que llamamos radio pandemia. Un mensaje esperanzador, un chiste y la información relevante que ellos podían utilizar, porque también son seres humanos, también sabían que estaban en peligro sus familias, también sabían que estaban en peligro sus trabajos y también necesitaban el apoyo que ellos nos han dado a nosotros por muchos años. Igual me pasó con mis amigos intensivistas. Hice otro grupito y sé que los intensivistas, esas personas que eran los héroes sin capa, que estaban en la línea de frente, probablemente no iban a tener tiempo de estar revisando las últimas publicaciones que liberaban todos los importantes journals que se publican en el mundo y que en un gesto de solidaridad las pusieron de forma gratuita, y esto se volvió masivo. Así que yo trataba de revisar todo aquel material que me parecía un poco más relevante y lo pasaba para que ellos pudieran verlo a través de este material, y realmente varios de ellos me llamaron y me dijeron, realmente estoy esperando cada día a que me mandes el material porque me has ahorrado
mucho de lectura. Hemos tenido que cambiar las reuniones presenciales de la escuela para diabéticos y ahora la escuela para diabéticos la realizamos a través de la plataforma Zoom, Z-O-M, O-W-M. Se las recomiendo mucho porque Zoom es gratis. Está disponible en todos los países. La versión gratuita te deja tener una reunión que dura 40 minutos. Te avisa cuando se está acabando, pero permite compartir toda clase de material, videos, fotos, esquemas, una pizarra que funciona como el pizarrón de una escuela donde tú puedes hacer garabatos, ¿sí? Y la mecánica ha sido la de hacer una charla con una diapositiva y esperar más que nada los comentarios y preguntas de los pacientes. Y ha resultado algo muy poderoso porque ellos tienen la oportunidad de externalizar sus temores, sus dudas, sus preocupaciones en un ambiente en donde por la distancia también no se sienten amenazados por un grupo grande. Les voy a dejar a continuación rápidamente algunos ejemplos de cómo una sola imagen se presta para hacer toda una de estas reuniones con pacientes y los invito a que las pongan en práctica con los que ustedes tengan. Por ejemplo, criterios de insulinización, los perfiles de actividad de las insulinas, cuáles deberían ser mis niveles de azúcar, cómo usar los monitores continuos que cada vez están siendo más frecuentes en todos lados, ¿sí? Y en última instancia, también les quiero compartir un caso clínico que no está incluido en la diapositiva porque hemos tenido problemas técnicos, pero que quisiera pues compartirlo y leerlo para ustedes para que vean hasta dónde podemos llegar a través de estas comunicaciones. Este caso es una nota que me llegó también a través de este servicio de WhatsApp, porque al poner mi número de teléfono libre, público, en los programas de televisión, de radio, incluso en los periódicos, hubo mucha gente que empezó a usar el servicio como orientación, aunque yo jamás los he conocido, nunca los he visto y quizás nunca los vaya a ver, pero fue una de las formas que encontré para aportar un pequeño granito de arena en la lucha contra la situación tan urgente y desesperada a la que nos enfrentamos. Esta nota dice así: buenas tardes, yo deseo saber si yo puedo permitir que mi esposo me bese y si podemos tener intimidad. Es que a causa del virus tengo temor. Ya llevo 3 meses así y él está enojado conmigo. Espero su respuesta. Bueno, yo les voy a dejar escoger la mejor respuesta a ustedes. A partir de todo el material que han visto, las respuestas van así. La número 1, sí, pero use mascarilla. La número 2, no, mejor Susana. Susana distancia. 3, quédate en casa y él también. 4, las teleconsultas pueden ser tan complicadas, íntimas e informáticas como las presenciales. No hagas complicado lo que por naturaleza es simple. 4 y 5 son las adecuadas. Mil gracias. Espero que a pesar de los problemas técnicos, el material que he querido compartir con ustedes sea de utilidad y que vean que realmente cosas simples en un plano de colaboración pueden funcionar muy bien en estos pacientes. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Bueno, agradecemos mucho al doctor Gaitán por su participación en cuanto al tema de la experiencia pues, que ha tenido con algún medio digital, en este caso WhatsApp, en telemedicina, en el seguimiento y control de sus pacientes y su experiencia precisamente en escuela de diabéticos. No sé si podemos pasar a la sección de preguntas, a ver si hay alguna pregunta del tablero. Ok.
A ver. No tengo, no me aparece en el tablero alguna Nos pregunta. Buenas, disculpen. Doctor Gaitán, nos preguntan, ¿las charlas por Zoom qué horario tienen? Ah, ok. Sí, No, las tratamos de colocar en los fines de semana, casi siempre los sábados a las 4 de la tarde. Y si están interesados, me escriben a la dirección que vieron o incluso por el mismo WhatsApp. El número es el 6670-1622 y así yo les envío las coordenadas por Zoom y de paso los invito a los que no lo han utilizado a que se sumen. He tenido experiencia ya con varias plataformas de estas y realmente me gusta por las razones por las que les dije antes y es en realidad uno de los líderes del mercado en esto. Bueno, muchas gracias. Ok, no tengo, a ver, no visualizo esta pregunta aquí. Ok, aquí tengo una. Dice doctor Gaitán, ¿qué experiencias ha tenido en paciente con diabetes mellitus tipo 2 que no haya logrado mantener su peso a pesar de según su propia referencia, está siguiendo lineamientos emanados por ustedes, pero aumenta de peso? ¿Qué recomienda? ¿Cuál es el medicamento de su preferencia? Bueno, lo primero es que tenemos que revisar el esquema completo. Los diabéticos a menudo con el tiempo tergiversan un poco lo que son los esquemas iniciales de alimentación e incluso de ejercicio. Y eso podría también favorecer el que suban de peso. Por eso es que es tan importante que los esquemas sean variados, divertidos. Esa parte de la triple terapia que dice un chiste es muy real. Tienes que tratar de que se diviertan en el proceso. Una vez que ya tienes todas esas cosas revisadas, entonces, y tienes que ir hacia los medicamentos, probablemente los agonistas directos, como las gliptinas, van a funcionar haciendo que ellos puedan disminuir el peso. Y también los SGLT2. Ese grupo de pacientes son de medicamentos, son reconocidos en diversos estudios por su poder para hacer que los pacientes puedan reducir el peso. Aunque les digo, la mayoría de las veces necesitas es revisar el esquema de alimentación y de actividad física de los pacientes en aquellos que tienen una movilidad normal conservada. Ok, gracias, doctor. Aquí, bueno, aquí dice que si puede repetir su número de celular. Claro que sí. El 6670-1622, a la orden. Ok. Bueno, en el tablero no visualizo esta pregunta. No sé si Laura puede encontrar otra. Gracias. Creo que estamos con Euclides. Ok. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Ha tenido Sí. la oportunidad de manejar un paciente de recién diagnóstico durante la cuarentena, ajustando dosis de antidiabéticos orales y antihipertensivos? ¿Qué sugiere si llega un paciente de nuevo a consultar por medio virtual? Sí, en realidad no hemos tenido grandes oportunidades de hacer eso durante la cuarentena, aunque sí recibimos llamados de personas que tenían situaciones importantes que podían estar relacionadas con crisis hipertensivas, pero esos pacientes preferimos que sean atendidos presencialmente y los canalizábamos a los cuartos de urgencia. Lo que sí tuvimos mucho fue ajustes en los niveles de medicación, sobre todo con las dosis de insulina, por los cambios en la rutina de las personas.
porque gente que antes tenía una rutina, por ejemplo, de caminata al aire libre varias veces por semana, de pronto se encontraron encerrados porque recuerden que en las primeras etapas de la cuarentena, aún el salir a ejercitarse estaba prohibido. Y entonces eso los llevaba a necesitar un poquito más de insulina, dado que estaban a veces consumiendo un poquito más de alimentos y no estaban haciendo el nivel acostumbrado de ejercicio. Entonces ahí es donde entraba la utilidad de los videos por el WhatsApp, en donde les enviábamos este videito que les enseñaba alguna rutina, les enviábamos también videos sobre técnicas de ejercicio a través de la música y del baile. Y eso también ayudó a varios a divertirse en el proceso y a obtener el mejor resultado posible en esta época. Bueno, muchas gracias, doctor Gaitán, por su valiosa aportación a esta reunión en el tema expuesto. Gracias a usted, a la audiencia. Sí, y muchas gracias a todos los asistentes por su grata presencia. También queremos aprovechar esta noche para invitarlos para el día de mañana, ya que tendremos también la participación del doctor Daniel Pichel con el tema el uso de las plataformas tecnológicas para la atención y cuidado de pacientes. Recuerden que mañana se pueden conectar entonces a las 7 de la noche hora de Panamá y empezamos entonces con esta actividad. Le agradecemos su participación y buenas noches a todos. Que descansen. Muchas gracias.